Radio. Doctor Francisco José Llorea, qué gusto saludarlo, es presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Lo están escuchando en su Valle del Cauca, imagínense. Todos los días nos levantamos pensando en pan de bono, imagínense. Esto es cuestión de pan de bono. Doctor Francisco, ¿cuál es la verdad de la gasolina? ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando hoy con por su conocimiento, y gracias por atender esta conversación con ACB Noticias? ¿Cuál es la verdad? Bueno, trato de resumirla de la siguiente manera. Colombia consume tres tipos de combustible líquido. Uno es la que conocemos como gasolina corriente y extra. Otra pues es el diésel. Y otro tipo de combustible líquido es el que se conoce como Jet 1A o combustible de aviación. Estas son combustibles que a través del tiempo se han producido en Colombia a través de dos refinerías, la refinería de Barranca Bermeja y la refinería de Reficar en Cartagena. Lo que ocurrió en los últimos días es que la demanda, el consumo de combustible de aviación empezó a subir y se le indicó a Ecopetrol, que es pues realmente pues el propietario de las refinerías, que eso estaba ocurriendo y que se necesitaba entonces mayor producción de combustible de aviación. La respuesta de Ecopetrol por la capacidad de las refinerías era que eso pues, que no iba a ser factible de atender esa demanda y que por el contrario la producción iba a caer. Y luego vino una falla en la refinería de Barranca Bermeja que está por establecerse qué es lo que ocurrió, y eso significó entonces que el suministro de combustible de aviación a los distribuidores entonces se redujo. Ahora recordemos lo siguiente: Colombia pues está dentro de las refinerías, que son las que producen este combustible, y estas le entregan ese combustible a los que conocemos como distribuidores mayoristas. Estos distribuidores mayoristas son alrededor de 20 en Colombia para todo tipo de combustibles, y son los que a su turno llevan los combustibles, por ejemplo el diésel, la gasolina corriente, la extra, a las estaciones de servicio, más de 5.000 que hay en Colombia. Pero en el caso del combustible de aviación, hay tres distribuidores mayoristas que son los que llevan la gasolina, pues el combustible de aviación a los aeropuertos del país. Entonces, hago todo este recuento para entender cómo funciona. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo entonces? Que los distribuidores mayoristas, que son los que tienen contratos de suministro con las aerolíneas, pues cuando vieron que empezaron a recibir menor suministro de combustible de aviación, entonces alertaron a las aerolíneas y les indicaron que esto estaba ocurriendo para que empezaran a tomar medidas, y esto pues por supuesto lo que terminó pues generando es una situación de desabastecimiento parcial y temporal. Entonces eso es lo que ocurrió. Cosa distinta, pues ya vienen los señalamientos de quiénes son los responsables, sobre lo cual si quiere también podemos hablar. Pues ni me faltaba, doctor Llorea, como siempre usted tan generoso con sus opiniones, pero en algún momento, claro, usted nos cuenta cuáles son los responsables, pero si se pudo pensar en algún momento que era especulación o si realmente hacía falta combustible, doctor Llorea. Se lo respondo de la siguiente manera. Para las aerolíneas es pésimo negocio tener los aviones parqueados, es pésimo negocio cancelar vuelos, porque ellos pues, deben tener los aviones volando y por lo tanto con suministro de combustible, lo primero. Entonces no hubo un invento de parte de las aerolíneas cuando cancelaron vuelos
y cuando entraron en un proceso de ver cómo empezaban a racionalizar el combustible que podían tener. Y los distribuidores mayoristas, no solo la función, sino el negocio de ellos es suministrarle combustible a las aerolíneas, porque es venderle el combustible a las aerolíneas. Entonces, pensar que los distribuidores mayoristas empezaron a acaparar combustible, empezaron a tratar de almacenar combustible para no darse a las aerolíneas, no tiene ningún sentido, porque va totalmente en contra de cuál es su función y cuál es el negocio de los distribuidores. Además, porque los distribuidores, el ingreso de estas es un margen regulado en razón de los galones que efectivamente terminen pues realmente entregando a las aerolíneas. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que el gobierno nacional, cuando indica que no va a estar en condiciones de suministrar con la regularidad y en los volúmenes que estaba haciendo el combustible de aviación, pues lo que tenían que hacer y lo que hicieron los distribuidores es poner en conocimiento a las aerolíneas, a decirles que tenían información, pues que no iban a tener el volumen y tampoco con la regularidad que estaban recibiendo de parte de las refinerías. Es también cuando se presenta la falla en la refinería de Reficar, entonces pues lo que hicieron las distribuidores fue alertar a las aerolíneas. Imagínense que no lo hubieran hecho, que de un momento a otro pues han dicho, oiga, simplemente se acabó el combustible de aviación, punto, y todos los aviones parqueados en tierra y los aviones que llegan del exterior entonces sin poder volver a decolar en los distintos aeropuertos. Entonces, pero esto a lo que nos lleva es a ver, bueno, ¿cuál es el problema de fondo? Y el problema de fondo se deriva en tres cosas. Y esto es clave que todos los colombianos lo tengamos claro. Uno es que la capacidad de refinación que hoy día tiene Colombia se quedó cortica. Y tan se quedó cortica que algo que a veces de pronto no es de público conocimiento, hoy día entre el 35 y 40% de la gasolina para los vehículos, en fin, se importa. ¿Por qué? Porque la capacidad de las refinerías de producir gasolina extra corriente, pues se quedó cortica. Lo segundo, ya estamos viendo que Colombia venía consumiendo como 35.000 barriles de combustible de aviación diarios, y ya Ecopetrol indica que la demanda ha crecido y que va a ser de alrededor de 41.000 o un poco más, y no hay la capacidad de refinación, entonces va a ser necesario importar combustible de aviación para complementar las necesidades del país. ¿Por qué? Porque las refinerías se quedaron corticas con un tema muy complejo, y es que imagínense si a estas alturas alguien sale a decir que es necesario ampliar las refinerías, y yo creo que hay que hacerlo, pero inmediatamente lo van a alquilar de hereje porque van a decir, oiga, ¿usted cómo va a ampliar la refinería si le estamos apostando a acabar con el petróleo? Entonces, usted se va a quedar con unas refinerías ampliadas, pero como aspiramos a que a la vuelta de 6 o 7 años Colombia no produzca petróleo, entonces pues no va a haber con qué cargar las refinerías. Entonces, ese es un tema muy, muy de fondo, y que tiene que ver pues, también con la política de este gobierno de parar la exploración petrolera. Segundo tema, la capacidad de almacenamiento que tiene Colombia, y ahí hay que distinguir dos tipos de almacenamiento, el que llamamos almacenamiento operacional, que son los tanques con los que cuentan los distribuidores en distintos lugares del país y en los aeropuertos, que es donde llevan el combustible, ahí lo almacenan y de ahí van sacando poco a poco el combustible para los aviones. Ese se llama almacenamiento operacional y ese tiene una duración de muy pocos días. ¿Por qué? Porque en Colombia no contamos con lo que se llama almacenamiento estratégico, que es que el Estado ayude a que se tengan unos tanques de un volumen muy alto en distintos lugares del país, incluso en los aeropuertos o cerca de los mismos, para tener un almacenamiento estratégico, es decir, un combustible, bien sea de diésel, de gasolina, de aviación, que permita atender una contingencia.
Esto, por supuesto, ya hace más de 10 años, yo recuerdo desde la Asociación Colombiana del Petróleo, se le venía proponiendo al gobierno que se estableciera un mecanismo de ver cómo se pagaba la construcción de esos tanques y el pago, obviamente, de ese combustible que está ahí, pues en los tanques guardados, ¿sí? Que tiene un costo, algo parecido como al cargo de confiabilidad en el sistema eléctrico. Colombia cuenta con unas termoeléctricas que no siempre están prendidas, otras sí, las que no siempre están prendidas son de respaldo, para que en el caso en el que caen los embalses, entonces se encienden, pero obviamente cuesta mantenerlas porque es como quien tiene un seguro. Nosotros no tenemos un seguro de almacenamiento de combustible en Colombia. Y lo tercero es que hoy día por la regulación como existe, el único que realmente está en capacidad de importar combustibles es Ecopetrol. Eso es absurdo. Debería permitirse que también los distribuidores mayoristas pudiesen importar combustibles. Si esto hubiese sido así, entonces seguramente en esta crisis que pasó, pues los distribuidores al ver que Ecopetrol no les iba a suministrar vía la refinería de la producción nacional, pues hubieran salido a importar combustible directamente. Y le tocó salir a hacerlo a Ecopetrol a última hora, seguramente a un precio muy costoso, porque pues, se entiende que era para una emergencia, en lugar de con tiempo haber previsto que esto iba a suceder. Entonces, aquí lo que hay es unos temas estructurales, hay otros temas más de la coyuntura, y en el fondo lo que uno ve es, la pregunta es, ¿dónde está el ministro de Minas y Energía? Es que él es el responsable de que no se apague el país y que no se pare el país. ¿Dónde está el trabajo continuo y permanente con los distribuidores y las aerolíneas para ver qué estaba pasando y para ver qué medidas se tomaban a tiempo? Doctor Lloreda, voy a ir a la ciudad de Cali, también a su tierra, a su departamento del Valle del Cali, pero arranco aquí con Germán René Jiménez y luego voy con Ricardo Martínez y luego voy con el Valle del Cauca. Germán. Sí, doctor Lloreda, nos parece a nosotros que el mensaje de fondo es que definitivamente no tenemos capacidad para la producción, por lo menos de ese que fue donde se detuvieron los ministros el lunes en rueda de prensa en Casa de Nariño. Sí. Es decir, como la tendencia es que se va a requerir más combustible, está probado con esto que definitivamente no tenemos esa capacidad de producción, lo que implica importación, lo que implica, como usted lo dice, quién sabe a cuánto se está pagando, y eso es un indicador supremamente complejo y delicado desde nuestra óptica. ¿Cuál es la suya? Estoy totalmente de acuerdo. Es increíble que Colombia, teniendo petróleo, por no contar con unas refinerías que están en capacidad de producir los distintos combustibles que Colombia necesita, entonces tenga que terminar importando. Entonces vamos a terminar importando, el presidente de Ecopetrol dijo que de pronto hasta el 10% del combustible de aviación, eso pues no es claro a qué precio. Lo que sí es claro es que es a un precio mayor que el nacional, pero no solo lo estamos viendo en el tema del combustible, ya lo vamos, esperemos y verá que iniciando el próximo año va a ocurrir con gas natural. ¿Por qué? Porque también ya perdimos la autosuficiencia en gas natural. Y esto teniendo gas, pero infortunadamente, pues debido a que Colombia no solo pues no ha explorado lo que necesita explorar para producir y también para los proyectos pilotos de fracking, que ya se contaría con resultados de esos proyectos pilotos de fracking, y yo creería que dando luz verde a esta técnica, y eso significaría que el próximo año ya podríamos estar produciendo petróleo y gas del Magdalena Medio utilizando esa técnica, entonces no tendríamos una pérdida de autosuficiencia en gas natural. Entonces, fíjense cómo poco a poco empezamos a depender, no solo, pues ya dependemos de la gasolina, el 35-40% es importada, hay un precio internacional que es el que pues ya para gasolina extra y corriente pues ya está aplicando. Para el diésel, entonces nosotros no importamos diésel, tenemos capacidad de producción nacional, pero el gobierno está buscando entonces ir actualizando ese precio, pero poco a poco nos convertimos en un importador
de combustibles líquidos y de gas sin necesidad, y a la vuelta seguramente de 6 o 7 años, si no se impulsa la exploración petrolera y la producción de petróleo en Colombia, pues entonces vamos a terminar importando no petróleo, porque va a ser muy difícil tratar de importar petróleo hasta la refinería de Barrancabermeja para poder entonces ahí refinar, ¿no? Entonces, de pronto se puede hacer, pero importando todos los combustibles, y eso pues, eso es lo que yo llamo un suicidio energético sin ninguna necesidad, pero esa es la política que está tratando de implementar el actual gobierno. Doctor Lloreda, y preciso para ahí va mi siguiente pregunta. El gobierno nos ha mostrado algunas rutas, por ejemplo, en el tema de salud, las EPS se evidenciaron una crisis que tal vez en 30 años no habían tenido. En materia de bancos se habló de inversiones forzosas y los banqueros salieron a decir, bueno, vamos a buscar una alternativa de créditos. En materia de los combustibles, ¿usted cree que esto simplemente es una coincidencia? Porque en esta semana se ha hablado de que esto no depende del problema que hubo en Reficar, que no hay desabastecimiento, pero también se habló paralelamente de una propuesta de cielos abiertos. ¿Puede haber algo que no conozcamos en materia de combustibles? Yo no creo. La política del gobierno en general es muy clara. El gobierno, su modelo es un modelo de parar y de ir marchitando poco a poco la producción de petróleo y gas en Colombia, de los cuales pues también se producen combustibles, es decir, un modelo donde terminemos dependiendo de otros países pues en materia de estos combustibles, y aunque sea más costoso. Esa es la política del gobierno, y en ese sentido pues hacia allá vamos. Yo sí creo que hubo pues una falla en Reficar, y que en un momento a otro la producción nacional pues no alcanzó y no está alcanzando para la demanda interna. Ahora, lo que es increíble es que esto no se haya previsto con tiempo y que no se tomen de parte del gobierno medidas para que esto no le pase a Colombia. El gobierno debería estar impulsando en este momento la ampliación de la refinería de Cartagena, una ampliación adicional. ¿Para qué? Así sea en 10.000 o en 20.000 barriles de producción para, por ejemplo, combustible de aviación. Sobre todo si realmente está interesado en impulsar el turismo. Pero ¿cómo? Es decir, uno puede por un lado impulsar el turismo, por otro lado entonces tener semejante vulnerabilidad, porque ¿qué van a pensar las aerolíneas? Van a decir, oiga, yo, ¿cómo así que voy a llegar a Colombia donde no sé si va a tener el combustible para volver a salir? Y ese avión después entonces lo necesita quién sabe en qué parte del mundo. Y en gasolina, pues en gasolina ya conté que estaba pasando, en gas es lo que empieza a pasar. Entonces, yo creo que pues en el fondo al gobierno como que no le importa, pero uno encuentra pues esa gran contradicción. Voy a la ciudad de Cali. Andrés. Doctor Lloreda, buenos días, desde la ciudad de Cali. Usted fue muy vehemente en su cuenta de X hace 2 días cuando empezó todo este tema, y hay una frase en la parte final de su trino donde dice, no le mienta más al país, hablándole al presidente, no culpe a otros de la improvisación o de la imprevisión, de su gobierno, y asuma la responsabilidad del incremento que se viene en tiquetes. ¿Qué es lo que realmente el gobierno está ocultando en todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás realmente, doctor Lloreda, de esta situación del petróleo, los combustibles y las refinerías en Colombia? ¿Por qué señalo que el presidente de la República le ha mentido al país en este caso? Porque él salió a indicar que no había un problema de desabastecimiento, como si se tratara de una invención. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces si no hay un problema de desabastecimiento, o si no vamos camino a una crisis de desabastecimiento, ¿cómo se explica que Ecopetrol haya salido a anunciar que va a importar 100.000 barriles de combustible jet? Entonces, pues, si no hay ese problema, uno no termina importando barriles. Entonces ahí hubo falta de claridad. Lo que el gobierno ha debido decir es
tenemos una dificultad no estamos en condiciones de atender la demanda interna, es decir, tenemos una situación de riesgo de desabastecimiento, vamos a importar entonces estos barriles. Lo primero, lo segundo, entonces, sale a culpar a los distribuidores mayoristas, indicando que que ahí hay algo extraño, que entonces se requieren investigaciones, como si fuese de interés de los distribuidores mayoristas no suministrarle el combustible a aviación a las aerolíneas, cuando su negocio es ese, su negocio, y ellos reciben un ingreso, un margen que está regulado, es en función de entregarle a las aerolíneas, que es con las que tienen contratos, por ese combustible. No hay ningún interés de los mayoristas de acaparar y almacenar combustible, además porque este no es un mercado libre, es decir, esto no es entonces yo almaceno para ver si sube el precio, no. Al mayorista le va a entrar exactamente el mismo margen de ingreso, porque es por galón, si vende mucho o si vende poco, es el mismo. Entonces salir a generar como un manto de dudas sobre otros actores de la cadena, eso no tiene ningún sentido. Y lo tercero, la ministra de Transporte salió a indicar que obviamente al importar esos 100.000 barriles, que eso iba a impactar el precio de los tiquetes. Ahora, ¿en qué proporción? No lo sé, ¿no? Porque esos 100.000 barriles el país se los traga en 3 días o menos. Y lo que tengo entendido es que el gobierno de Ecopetrol los va a importar es para tratar de llenar el hueco de la producción que no estaba logrando tener, y en parte por la falla que hubo en Reficar. Entonces, pero esto no es nuevo. Nosotros lo que encontramos de manera continua es un gobierno que siempre busca responsabilizar a otros de sus propios actos y de sus equivocaciones. Esto no debió haber pasado. Era tan sencillo como, con tiempo, un trabajo continuo, el ministro de Minas y Energía, con los distribuidores, con las aerolíneas, viendo qué está pasando con la demanda, si se requería importar a tiempo, permitir que no solo Ecopetrol, sino las distribuidores salieran a buscar combustible a aviación importado, en la medida en que pues no solo sea Ecopetrol, entonces de pronto hubieran logrado encontrar un combustible menos costoso. Es decir, esto se hubiera podido evitar. Y sobre todo, pues ya queda entre los colombianos pues la percepción de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que es cierta. ¿Por qué? Pues porque tenemos poca capacidad de refinación, porque hay un monopolio en la importación de combustibles, de aviación, y lo otro porque no tenemos nosotros un almacenamiento estratégico. Entonces, pues pienso que ojalá lo que ocurrió pues sirva por lo menos para tomar conciencia, entender que hay que tomar medidas, porque si no, entonces pues vamos a ser no solo vulnerables, sino a terminar dependiendo a mediano plazo también de este combustible importado cada vez más, así como pues ya dije que vamos a terminar dependiendo durante al menos 5 años de buena parte del gas natural importado. Doctor Lloreda, ¿Reficar si es una refinería confiable? Porque si a usted le dicen que se dañó un fusible que vale $35 millones y que aparte de eso es la tercera vez que se daña, uno se pone a pensar qué pasó con eso, si es verdad, ¿no? Desde luego usted conoce mucho más y por eso le pido su asesoría, doctor Lloreda. Reficar es una extraordinaria refinería y creo que pues, era la antigua refinería de Cartagena que se modernizó. Yo creo que Reficar es una gran refinería, como la de la Barranca Bermeja. Reficar tiene capacidad de refinar alrededor de 210.000 barriles de petróleo diarios. Obviamente esto, y Barranca un poco más, Barranca como 240.000 barriles de petróleo diario, que es para distintos productos, no solo es para combustibles líquidos,
no es solo para producir gas líquido propano, también es todos los productos de la industria petroquímica para la producción de plásticos, en fin, entonces es una gran refinería. Ahora, sí me parece importante que se conozca en qué consistió realmente la falla, porque en un momento hablaron de falla técnica, luego en un momento hablaron de un fusible y que el fusible cuesta esto, aquello, que ha ocurrido varias veces. Pues va a ser muy importante que se conozca cuál fue la falla técnica y lo otro, cuál es el caso pues, del fusible. Pero esto a mí lo que me sonó fue al presidente de la República saliendo a tratar de culpar administraciones del pasado, que son las que impulsaron Reficar, como diciendo, ustedes diseñaron mal una planta y esa planta, entonces el fusible se le quema y como se le quemó el fusible y no es fácil de conseguir y cuesta tanto, entonces por eso tuvimos un problema de desabastecimiento, ¿ok? Entonces, pero yo creo que no, yo creo que lo que se requiere entender muy bien es qué es lo que pasó y lo otro, seguramente Reficar como Barrancabermeja, pues con cierta periodicidad tienen que cambiar piezas, tienen que actualizarlas, a veces puede haber daños, pero de ahí a salir a decir que Reficar quedó mal diseñada y que hay que, como dijo el ministro de Minas y Energía, prácticamente lo que hubiera que había que casi que rehacer Reficar. No, ese es el típico, yo creo que ya estamos muy acostumbrados a que este gobierno es experto en responsabilizar a otros de cualquier cosa, no asumir sus responsabilidades y sobre todo ver cómo le echa a otros la culpa de los problemas que se le presentan. 7 de la mañana, 14 minutos. Quiero agradecerle, doctor Francisco José Lloreda, esta conversación con ASB Noticias. Queda muy pedagógicamente explicado, Ricardo, lo que pasa y lo que puede pasar con los combustibles en Colombia. Sí. Hay un integrante de la mesa de trabajo que tiene una pregunta y dice, yo la quiero hacer, yo la quiero hacer. Con todo gusto. ¿Cómo es la pregunta suya? Sí, doctor Lloreda, ¿se ha explorado algún combustible que pueda reemplazar al Jet A1? Sí, claro que sí. Existe el Jet A, que es un combustible, realmente estos combustibles son principalmente como de querosene, que es como también un derivado, un subproducto del petróleo. El querosene es, si ustedes la memoria no les falla como a mí, era cuando se inicia la industria petrolera en el mundo entero, era para producir querosene, para las lámparas, para la iluminación. Luego entonces es cuando se viene toda la industria de los automóviles, el motor de combustión, y eso pues ya entonces por un lado revolucionó y puso el petróleo a funcionar en otra dirección, y más porque Thomas Edison se inventó el bombillo, entonces no fue necesario utilizar más querosene para lámparas. Pero sí, está el Jet A, que es hay unas diferencias en el combustible, pero algo de lo que ya también ha dicho, por ejemplo, le escuché a las ACPs, permitan la importación también de Jet A, que se puede utilizar en algunos aviones. Y lo otro, hay un combustible de aviación que se produce digamos, de manera que no es del crudo, no es del petróleo, que es de energías renovables, pero apenas está empezando a hacer incursión en el mercado y es más costoso. Doctor Lloreda, gracias. ¿Cómo sigue su salud, doctor Lloreda? ¿Cómo sigue usted? ¿Está bien? Lo siento perfecto, pero ¿cómo va usted en su salud? Si me pregunta por la carraspera en la voz, que es muy sensual, no, eso es de fábrica. Exceso de pan de bono, doctor. No, estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien de salud, gracias a Dios. Pues como ustedes saben, pues yo ya llevo muchísimos años utilizando un bastón, pero esto es porque yo tuve un reemplazo de cadera y fémur a la edad de 16 años,
y luego muchas cirugías de latonería y pintura, como 5 o 6, mucho tornillo metido, y esto pues a raíz de un cáncer de hueso que tuve en la adolescencia. Entonces, pero pues yo he contado con mucha suerte, pues porque llevo muchas horas, muchos años de horas extras, porque ese fue un cáncer muy agresivo, pero yo fui muy afortunado, la verdad, y muy agradecido con Dios porque pues salí adelante y aquí estoy, dando hora. Agradecidos y afortunados nosotros de poderlo tener aquí al aire en ASB Noticias, doctor Llorea. Gracias, y lo seguiremos llamando y consultando, no le quepa la menor duda, porque nos interesa mucho su conocimiento. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Gracias, doctor Llorea. 7 de la mañana.